Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy vamos a ver algún tema muy importante, como siempre, algo nuevo que nos quiere enseñar Jesús. Por eso nosotros aprendemos con Jesús. ¿Cómo se llama, queridos niños? Vamos a decir todos juntos cuál es el nombre de nuestro programa. Aprendiendo con Jesús. Y entonces, cada uno de nosotros, queridos niños, tiene que estar atento y tiene que aprender tantas cosas con Jesús. Bueno, hoy está con nosotros aquí Vanessa y nos va a ayudar para que aprendamos tantas cosas lindas. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? Las virtudes y los pecados contra el primer mandamiento. Ay, queridos niños. Vamos a ver entonces, primero lo positivo, primero las cosas lindas. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cómo nosotros tenemos que amar a Dios? Decíamos que era el primer mandamiento en nuestra catequesis anterior, ¿se acuerdan? Amar a Dios, como decíamos nosotros, querida Vanessa, queridos niños. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, ¿se acuerdan? Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy nuestro tema vamos a volver a repetir. A ver, vamos a repetir todos juntos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Las virtudes y los pecados contra el primer mandamiento. Ahí está, las virtudes de ese primer mandamiento, es decir, las cosas que nosotros tenemos, que forman parte de nuestra vida, que hace que nosotros seamos personas buenas, personas responsables. Vamos a ver cuáles son estas virtudes, cómo se transforma nuestra vida, cómo se transforma nuestra forma de ser, queridos niños. Esas son las virtudes. Pero atención, y aquí me salen lágrimas, queridos niños, y lloramos porque también vamos a ver cuántas veces pecamos contra el primer mandamiento. Y eso también vamos a aprender hoy en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, vamos a aprender con Jesús sobre las virtudes, pero también muchas veces sobre los pecados que nosotros cometemos, porque no le amamos a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. Vamos a escuchar entonces la palabra de Jesús, la palabra de Dios a través de la Biblia, que nuestras compañeritas ahora van a leernos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Nosotros le alabamos al Señor y nosotros creímos en el Señor. Y por eso escuchamos la palabra de Dios. No se olviden, querida Vanessa, queridos niños, son 73 libros en la Biblia. ¿Cuántos libros son en la Biblia, querida Vanessa, queridos niños? 73 libros. 73 libros, son 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Vamos a repetir, en el Antiguo Testamento son 46 libros. Muy bien, y en el Nuevo Testamento son 27 libros. 27 libros. En total, si uno no se equivoca con la suma, entonces nos dan 73 libros. Muy bien. Y ahora entonces, queridos niños, después de escuchar esta palabra de Dios, nosotros ahora vamos a procurar mirar y vamos a estudiar. Por eso quiero que todos tengan su cuadernito y algo para escribir. Todos tenemos que tener. Y así entonces después nosotros podemos volver a leer, podemos educarnos bien, podemos formarnos bien. Porque catequesis quiere decir lo que nosotros aprendemos, reflexionamos, entendemos
y después eso sale desde adentro de nosotros porque estamos bien formados en nuestra vida y en nuestra fe. Muy bien, queridos niños, volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y aquí estamos hoy con Vanessa. ¿Y cuál es el tema, Vanessa, queridos niños? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Las virtudes y los pecados contra el primer mandamiento. Muy bien, virtudes y pecados contra el primer mandamiento. ¿Y el primer mandamiento cuál era, querida Vanessa? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y quiere decir que si por ahí no le amamos a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que estamos pecando. Pero si nosotros le amamos y hacemos bien las cosas, quiere decir que nosotros tenemos virtudes. ¿Qué tenemos entonces, querida Vanessa? Virtudes. Virtudes quiere decir entonces eso, hacer bien las cosas. Y cuando no hacemos bien las cosas, ¿tenemos qué cosa? Pecado. Pecado, queridos niños. Vamos a escuchar entonces nuestra catequesis que Vanessa ahora nos va a leer. Nos manda a reconocerle y amarle como único y verdadero Dios, creyendo y esperando en Él con fe viva. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta, nos manda a amarle verdaderamente, creer en Jesús, adherirnos en Dios, y entonces eso tiene que reavivar. Es la fe viva, queridos niños. Cada uno de nosotros tiene que tener esa fe en Jesucristo. Cada uno tiene que mostrar que cree en Dios. Cada uno tiene que sentir ese ardor, queridos niños. Esto es lindo y esto tenemos que aprender. Y esto, queridos papitos, queridas mamitas, ustedes que le acompañan a sus hijos, o queridas abuelitas, queridos abuelitos que están con sus nietos, desde pequeñitos ayúdenle, acompáñenle, no le dejen ni un momentito a sus hijos. Entonces, en este sentido religioso hay que acompañarles, que se sientan amados y que se sientan queridos. Muy bien, vamos a seguir un poquitito más, vamos a ver un poco qué nos dice hoy nuestra catequesis. Nos obliga además a adorarle y servirle a Él solo con suma reverencia de cuerpo y alma. Pecan contra el primer mandamiento de la ley de Dios los que pecan contra la fe, la esperanza, el amor de Dios y la religión. Se dan cuenta, queridos niños,
los que pecan, ¿verdad?, contra la esperanza, contra la propia religión, son justamente aquellos que no le aman a Dios sobre todas las cosas. Pero amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir preocuparnos, queridos niños, en primer lugar, de conocerle, dar razón de nuestra propia fe. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios se comporta? ¿Cómo Dios actúa en nuestra vida? ¿Cómo nosotros le descubrimos a Dios? Y pecamos, y por eso decimos justamente cuáles son los pecados contra Dios. Nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir poco a poco estudiando y entrando más y más, porque hay tantos pecados, queridos niños, que nosotros cometemos y lastimosamente nosotros nos alejamos entonces de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, queridos niños, entonces después se vuelve con el corazón triste, la vida triste, la vida amargada, queridos niños. No tenemos que ser así. Tenemos que cultivar y tenemos que tener virtudes. Las virtudes significan entonces las cosas lindas y las cosas positivas que el Señor nos va regalando. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Jesús. Y Vanessa y todos niños vamos a repetir un poco y vamos a decir cuál es el tema del día de hoy de nuestra catequesis. Virtudes y pecados contra el primer mandamiento. Muy bien, y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora las preguntitas. Queremos que ustedes entonces, queridos niños, por favor estén atentos porque vienen las preguntitas. Y eso tienen que anotar. Anoten las preguntas, pero sobre todo después la respuesta, porque la respuesta es lo más importante, el cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que poner en práctica estas preguntas. Queridos niños, viene la primera pregunta. ¿Qué nos manda Dios en este primer mandamiento? Nos manda a reconocerle y amarle como único Dios. Muy bien, nos manda reconocerle. Esta es la primera virtud, porque nosotros tenemos hoy como tema en nuestro programa, ¿cuál era? Virtudes Y pecados. contra este primer mandamiento. Y lo que significa esa virtud entonces es reconocerle. ¿Y qué cosa entonces, queridos niños, querida Vanessa? Amarle a a Dios. Reconocerle y Amarle. a nuestro único Dios. Esta es una virtud. Primero, reconocer, conocer nuevamente y continuamente. Quiere decir que no es, queridos niños, solamente conocerle una vez para siempre. Ya le conocí, ya estudié, listo, ya hice mi primera comunión, ya hice esto, ya hice mi confirmación y después me olvido de Dios. Ya le conocí. No, nos dice la palabra reconocerle. Quiere decir una y otra y otra y otra y otra vez que le vamos conociendo siempre a Dios. Imagínense cómo vamos a hacer para conocerle a Dios de una sola vez. Imposible. Dios es tan grande, queridos niños,
que tenemos que ir conocerle. Dios es inmenso, queridos niños, y por lo tanto siempre tenemos que una y otra vez volver a conocerlo. Y por eso dice que lo más importante aquí como virtud es reconocerlo y luego también amarle a nuestro único Dios. Muy bien, queridos niños, atiendan y pongan la segunda preguntita que ahora les voy a dictar y les voy a preguntar y ustedes me van a responder. ¿A qué nos obliga, queridos niños, este primer mandamiento de la ley de Dios? Nos obliga a adorarle y a servirle con suma reverencia. Muy bien, queridos niños, estos dos verbos son muy importantes. Primero, entonces, a adorarle. Nosotros ya hicimos en la catequesis anterior sobre este tema, que tenemos que adorarle a Dios. Y solamente a Dios nosotros le adoramos, queridos niños. ¿Se acuerdan? La palabra era latría. ¿Cuál era, queridos niños? Latría. Latría, que quiere decir adoración. Entonces, ¿qué nos obliga a este primer mandamiento cuando nosotros decimos amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente? ¿Qué quiere decir? A adorarlo y a servirlo con suma reverencia. Ahí está. Adorarlo y a servirlo con suma reverencia. Esto es entonces tan lindo. Tenemos que adorarle a Dios, tenemos que amarlo a Dios. Y sobre todo, queridos niños, tenemos que servirle. ¿Cómo le vamos a servir a Dios? Y a Dios le vamos a servir a través de nuestro prójimo. Vanessa, ¿cómo le vamos a servir a Dios? A través de nuestro prójimo. Muy bien, a Dios le vamos a servir a través de nuestro prójimo. De nuestro prójimo. Muy bien, y por eso esta es la otra obligación, queridos niños. Dios entonces, de cierta manera, nos pide que podamos adorarlo, pero sobre todo que podamos servirlo. Muy bien, queridos niños, vamos terminando nuestro programa por el día de hoy, con estas preguntitas que el Señor nos invita a reflexionar y a conocer en nuestra catequesis. Ahora vamos a rezar juntos, vamos a poner entonces nuestras manitos juntas y vamos a pedirle que venga su reino y que sepamos también nosotros adorarle, amarle y sobre todo servirle en nuestros hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Queridos niños, y ahora recibimos la bendición de Dios, que es papá, que es hijo y sobre todo que es fuerza del Espíritu. Y así nos bendice a nosotros, a toda nuestra familia, a papito, a mamita y a todos nuestros compañeritos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chau, chau, queridos niños, y hasta la próxima.